Bienvenidos. Damos inicio a la primera mesa de opinión de Antioquia. Felices de estar con todos ustedes, iniciando semana con mucha, pero mucha información. Esta semana todo se va a mover fuertemente en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Y aquí vamos a estar muy pendientes de todo lo que aquí ocurre. Espero que todos los de la mesa estén muy bien. Felicitaciones, una gran cobertura de la visita del Papa. Inundado nuestro Facebook de información, gracias al señor Germán Mendoza, que desde su casa muy amablemente se la jugó y llenó esto de información. Y a los muchachos que estaban en el sitio, gracias por todo lo que mandaron. Pues sí, Alexia, felicitaciones. Usted Muchísimas se la gozó, gracias. se la disfrutó, Oiga, Desde el pero día paso a anterior. lo paso. buscó por todos los lados y lo encontró. Y lo encontré y ya luego cuando terminó todo, ya de regreso al aeropuerto Ola Herrera, tuve la oportunidad de verlo ya mucho más cerca y la verdad es que es una emoción increíble. La verdad es que qué visita tan importante la que tuvimos. Se movió el país de una forma impresionante. ¿Y qué cantidad? ¿Cuántas personas fueron al estadio aproximadamente? Más de un millón de Al aeropuerto. 1.296.000. ¿Cuánto? 1.296.000. Ah, bueno, se estaban ayer los chismes diciendo que 1.500.000. No, 1.300.000 a los Pudo haber Millón entrado, 300. Yo creo que 1.500.000, pero como ¿Cuántas el ingreso estuvieron fue en hasta las Bogotá? 7, 1.300.000. ¿Cuántas estuvieron en Cartagena? 500.000. No, fueron 600. Y No, 500.000. Villavicencio. Sí. No tengo el dato Fue No, Villavicencio. que fueron 800.000 en Villavicencio. Bueno, estamos hablando de un porcentaje altísimo, 5 millones de personas, sin contar los que estuvieron muy atentos en televisión viendo todo. O sea, podría decir uno que la mitad de Colombia estuvo de cuenta del Papa. Más los Nacho, que pero salieron a la calle. imagínese que en el sector donde yo estaba, en el cuadrante donde yo estaba, pues yo creo que fuimos los damnificados de la visita del Papa por el cambio del cronograma o el recorrido que él hizo, porque no se pudo venir desde Río Negro hasta el aeropuerto en helicóptero, sino que bajó por la avenida Las Palmas. Entonces tuvieron que recortar el tiempo que se perdió y no pasó por el lado de nosotros. Y había gente de Popayán, de Manizales, de Nariño, una cantidad de personas que estaban de pronto pues como un poquito molestas porque decían pues semejante madrugada, trasnochadas, amanecidas en el lugar, pues en el aeroparque, y no pudieron ver al Papa tan Pero cerquita. Yasmín, yo tengo 3 apreciaciones, Nacho López, si usted me permite hacer. Linae sí fue una bendecida, aquí el Papa saludándola. Linae le está tocó, en la jugada. le Primera tocó. en el programa, mejor dicho, estamos en la jugada. ¿Cómo así que en lunes se nos fue el audio del canal? Imposible. Averígüeme si tenemos audio, no tiene por qué irse nuestro audio del canal. Bueno, Alexia, Que tengo yo estoy 3 pensando que entre más apreciaciones, gente para tranquilo. hacer mis apreciaciones muy fuertes. Sí, Sí, porque es que yo le voy a decir que quedé cansado del Papa, bueno. pero no del Papa. Quedé cansado de la ignorancia de este país y quedo cansado de la ignorancia en el sentido en que todavía se sigue discutiendo si la primera dama iba de blanco o de verde, Sí. si Uribe o Santos lo pudieron ver, se volvió en un discurso político descarado. Me parece que las redes en ese sentido estamos graves. Pero Nacho, Ahora más. voy a hacer aquí mi apreciación para dejar Hágale. sentada No, mi tranquilo. posición. Los vestidos, ridículo. Cada cual se ha vestido como le da la gana. Uribe Santos, qué cosa tan vergonzosa, pues esta peleita y todo, llevarlo a lo mismo, que si estuvo al lado, que si no estuvo, que si por detrás, que si venía a Medellín, que si no tan. Lo otro, hombre, que se queda uno con esta publicación de este periódico, quedamos pues como muy dolidos. ¿Cuándo salió alguna comunicación o de quién será esta mala fama que tenemos? ¿Será que es una realidad? ¿Será que Uribe habló mucho por fuera diciendo que era un país de mafiosos? ¿Será que RCN y Caracol nos llevaron a esta mala fama? ¿Será que algún alcalde aquí algún día se preocupó por escribir a estos canales y decir, venga, señores, pues por Dios, es que ustedes están construyendo una mala fama y novelas que la están viendo en todo el mundo y mucho? Entonces, bueno, listo, Francisco en la patria de los narcos. Por Dios, la discusión no es esa. Somos una ciudad que hemos superado eso con creces, vamos para adelante para dejarnos meter en ese discurso. Entonces, llamar, pues para mí hay señal mala. Hombre, vino el Papa y robos. Le robaron al También. camarógrafo del Oficial, Papa, le sí. robaron a una periodista de Estados Unidos. Qué pena. Me dijeron que allá en el Olaya. en Olaya Herrera también pues como que mucho robo de celular, mucho jaloneíto. Y por último, oiga, Pero, Nacho, ¿vieron las cómo quedó el autoridades- aeropuerto? Uy, Con una sí, suciedad qué impresionante. basurero. Voy a terminar mi última, Pero así mis últimas quedaron dos todos. apreciaciones. Y el discurso sigue. Hombre, no, el aeropuerto quedó, mejor dicho, vuelto nada.
Y mi última apreciación fue que, entonces no, Oiga, es que pese a que definitivamente que el Papa para venir a Medellín, que fue exagerada la fuerza pública que lo estaba protegiendo, que qué exageración, que eso pues que definitivamente Medellín, por Dios. ¿Y dónde están todas las frases y las cosas bonitas que dijo el Papa? ¿Dónde está ese mensaje? dejó, ¿Será lo que que dejó. definitivamente entonces la venida del Papa se va a volver una estadística? El Papa hace 30 y pico de años no venía, volvió en tal año, se quedó aquí. ¿Y dónde está lo que él dijo? Porque este señor es muy inteligente, este señor la gente lo quiere. Germán publicó una imagen, que esta mañana que hablamos, Germán y yo, pues nos quedamos como estupefactos. Claro, como 200.000 visitas Claro. de una publicación que hizo Germán, y todo el mundo que ponía, divino, me encanta, lo adoro, qué lindo, Sí. divino, me encanta, lo adoro, hermoso, divino, cuando se puso el sombrero Y el carriel, y el poncho. Hombre, a este Papa lo quieren, este señor Sí. es. Pero entonces, miren, pues quería desahogarme con ustedes porque me parece que el discurso no puede quedarse ahora en los vestidos, en Uribe Santos, en todas otras cosas banales, sino concentrarnos en ese mensaje. ¿Cuál fue el otro que sale por ahí? Ya usted me mostró el meme ahorita. No se dejen robar la esperanza. Así como nos robaron, así como nos roban el plebiscito, por Dios, se empiezan a cambiar las palabras del Papa y llevarlas a otros conceptos. Nada. Entonces, que el Papa, ¿usted conoce el Medellín? Pues, me parece irrespetuoso, el mensaje es otro y enseguida tenemos a una persona muy especial que vamos a preguntarle, tratar de descubrir muchas cosas que mucha gente no sabe, pero ojalá que el mensaje del Papa no se pierda. Ese es mi concepto. Hasta ahí llego con ustedes y ahorita tengo una denuncia que me tiene muy preocupado. Duber, usted iba a decir algo ahora. Sí, Nacho, usted nos estaba hablando de muchos delitos, que jaloneo, que la cámara, que el celular, pero las autoridades dieron un reporte muy positivo, diría yo. Durante la visita del Papa, pues le voy a decir rápidamente, Nacho, el homicidio disminuyó en un 31% en la ciudad de Medellín en comparación con la misma fecha del año 2016, septiembre de 2016. El secuestro disminuyó, perdón, el secuestro no se presentó, la extorsión disminuyó en un 100%, el hurto a residencias disminuyó en un 70%, las lesiones personales en un 84%, hurto a comercio en un 89%, hurto a personas en un 161%. Entonces, las autoridades entregaron un balance muy positivo de lo que había sido el comportamiento de las personas durante la visita del Papa a Medellín. Y a nivel nacional, pues se habla de que hubo una reducción del 60% en los homicidios, algo muy positivo que nos dice, nos debe dar un mensaje. Estando el Nacho, Papa aquí nos veníamos a matar, pues, ni más faltaba. un mensaje Estábamos claro. en modo Papa. Precisamente Pero es ¿cuántos eso. fueron los robos? ¿Cuántos celulares se robaron? Es la pregunta que me levantaron la queja. Y lo han dicho. ¿Qué cantidad de robitos? Más como cosquilleitos y cosas así. Es ese, ¿no? El otro sí, pues esos datos, ojalá, pues mejor, tenían que ser así. Y es importante obvio, ojalá señalar se que sostuvieran así. había más de 12.000 hombres de la fuerza pública custodiando toda la ciudad y pues muy osado alguien si se atrevía a hacer algo, ¿cierto? Sí. Pero miren que el mensaje es muy claro, sí se puede, la ciudad puede vivir en paz, podemos vivir en unión, podemos vivir tranquilos y es finalmente como el mensaje que nos dejó el Papa Francisco, ese llamado a la unidad, a la tolerancia. Lo podemos hacer y quedó demostrado. Vea, Así es. Nacho López, yo aquí voy a meter la cucharada porque tengo varios punticos al respecto. Cuéntenos. Primero que todo, agradecerle a la alcaldía de Medellín el trato con los periodistas. O sea, digna la sala de prensa que adecuaron para los periodistas, digno el comedor donde ellos ofrecían para toda la prensa local, regional, nacional e internacional el desayuno, el refrigerio y el almuerzo. O sea, digno ese trato y esa importancia que le dieron a la prensa de admirar y de verdad que muchísimas gracias. Segundo, Nacho López, usted hacía alusión a los Twitter y a esta cantidad de memes y demás que se hacen en redes sociales. Me llamó mucho la atención y no lo traje para no darle eco, pero sí no quiero dejar pasar por alto un Twitter donde una persona de Bogotá pues decía que era un irrespeto de cómo nosotros habíamos disfrazado al Papa Francisco de Álvaro Uribe por solo el hecho de haberle puesto su sombrero aguadeño, ¿Cómo le su parece? poncho y su carriel. Como si Álvaro Uribe hubiese inventado el poncho, el carriel y el poncho
el carriel Y el y el sombrero sombrero. aguadé. Sí, sí, qué bobada. O sea, me Qué parece que estupidez. ya recaemos es como en una Eso es xenofobia una entre estupidez. regiones impresionantes. Eso por un lado. La misa solemne, o sea, pienso que es una misa que se lleva absolutamente todos los créditos habidos y por haber. La verdad es que se sentía uno, En el mejor cielo. dicho, como en el cielo. Sí. Sí, O sea, muy bonito. era una sensación única quienes estábamos allá presentes. Sí. Sí. Uno, por muchas misas que vaya ahí a la Metropolitana o a estos grandes eventos, no logra uno como llenar el alma, el corazón, la mente y el espíritu cuando uno vive la presencia del Papa y todo lo que había alrededor. Pero sí me quedó faltando una cosita. ¿Qué de todo? Hombre, en Villavicencio el Papa tuvo la oportunidad de impregnarse de joropo, de ver esa cultura, ¿cierto? Y también sus cánticos y las representaciones culturales. Y estaban furiosos en Cartagena porque llegó la niña A mí me esta, pareció que salió a disfrazar, Cartagena- que porque se le dio la seda No, dental. a mí me pareció Cartagena rico porque Por es que ellos son eso, salerosos. sí, es que estábamos- Por Y le ellos mostraron el corre folclor. sangre rumbera en las Alexia, venas. estábamos Me parecía mirando rico. no el mensaje. No, no, Es no, que no, el no, Papa o sea, no había yo que decía- verlo, había que escucharlo. No, era lo único que además había que yo hacer. digo algo. Sentirlo. Se rompe de pronto el esquema de las homilías, los cánticos y demás. Hombre, podemos llevar el mismo mensaje, pero con un ritmo totalmente diferente. Cada región tiene su sabor, tiene su sabrosura. Medellín optó por algo mucho más solemne. Cartagena lo recibió con cumbias y demás y lo despidió con el carnaval de Que es el Barranquilla, sabor, que es el que sabor sabor y de que la todos los costa, colombianos claro. llevamos adentro. Pero me pareció que en el caso de acá de Medellín, hombre, ¿cuál fue esa representación cultural de Antioquia que el Papa pudo haber visto al margen de los obsequios del poncho, del sombrero y el carriel? Si teníamos unas silletas que estaban precisamente engalanando pues, el altar en uno de sus costados, pues hombre, yo esperaba que salieran los silleteros, Dios mío, y que el Papa, porque es que pasó a la velocidad increíble Uy, sí. el Papa móvil. Claro. Entonces yo digo, si los vio, me imagino que el Papa se imaginó que eran unas flores o arreglos florales de más que estaban presentes. O a lo mejor no los pudo haber visto. Sí, pero el a mí me arzobispo- parecía que la idea era los silleteros, que se viera que es que eso se carga y que aquí tenemos algo que es único en el mundo, que es el desfile internacional de silleteros. O sea, esa era la muestra cultural que al menos nosotros hubiéramos esperado que el Papa hubiera visto y presenciado. Y si teníamos un coro de grandes proporciones con ese acompañamiento musical, hombre, el canto de un soy antioqueño o antioqueñita o algo que como que le ponga a uno esa piel de gallina como buen paisa que somos. Eso fue lo único que a mí me quedó faltando. Muy bien. Esa cuotica paisa de la idiosincrasia de nosotros. Él sí le preguntó al arzobispo sobre los arreglos florales y que sea él ahorita quien nos cuente qué fue lo que le preguntó, qué fue lo que le llamó la atención de esas silletas, porque él sí preguntó, pero sí, faltó como ese desfile. Y como dice finalmente, Alex. yo voy a decir algo. Ya queda comprobado que el único sitio que tenemos en Medellín para congregar una multitud de estas proporciones es el aeropuerto La Herrera. Yo diría que no tenemos necesidad de mandar a construir ni buscar terrenos para adecuar otro. Organicemos el que tenemos. Hombre, la lluvia no fue la mejor aliada. Quienes estaban en el sector de Las Mangas, eso era empantanado, inclusive los que tenían su boleta VIP. Entonces, si sabemos que a futuro pudiesen llegar eventos de estas proporciones, hombre, adecuemos de a poquitos el Olaya Herrera Pero- para que a futuro No se sea una puede. concentración Yo tengo masiva una de pregunta, estas. Alex, pero proporciones. ¿cuándo volvemos a tener un evento Es que como puede esto? que, es que yo no estoy hablando del Papa Germán. No, no, puede que pero- venga no, otro no. evento. Estoy puede- hablando de un distinto. evento con 1 millón de personas. ¿Usted qué va a ¿Cuándo? saber? No, yo no Pero es creo. que Ah, no, yo no soy No, brujo sí. para No se saber había cuándo va a ser el visto, otro. Alex, pero no se había visto. Pero sabemos que lo podemos hacer. Medellín No, pero puede no lo congregar creo. 1.300.000 personas en un solo lugar. Yo me quedé impresionado cuando el de la logística a viva voz hacía recomendaciones tanto a los logísticos que estaban a cargo Pues de, le tengo del malas evento. noticias, Alexia. Y la gente era calladita, calmada, escuchando instrucciones. Le tengo malas noticias. ¿Por qué? El aeropuerto solamente lo puede cerrar el Papa y nadie más. Así Sí, que no se nadie sueñe otro. con eso. Y fuera de Listo, eso, las por el tema pérdidas fueron económico, bastante bueno, grandes ese y es otro asumidas asunto. Sí, sí, solamente por el Papa. Por el Papa, Listo, solo. de resto no hay quien asuma Sí. eso. Y Bueno, nadie va a Liliana. llenar un lugar con 1 millón y pico, pues. Sí, sí, sí. Por más Madonna, bueno, Michael Jackson ya se murió, pero yo creo que no hay nadie que llene un lugar como el Papa. Yo creo que no hay necesidad. ¿Cuándo vuelve el Papa? Ahora le preguntamos a Monseñor. En 30 Bueno. años más. Felicitaciones a todos nuestros compañeros, amigos
de Teleantioquia, de Telemedellín, de Televida, transmisión impecable, nada que desear, nada que opinar, lo hicieron muy bien, señores. El canal Cosmovisión colaboró en una pequeña parte, íbamos a estar también ahí, pero por efectos de logística no pudimos estar, pero felicitaciones, en verdad que qué transmisión, Aña Libre, de la cual la utilizamos nosotros, estuvimos mostrando viernes, jueves. Felicitaciones a todos los de Telemedellín, Televida y Teleantioquia. Nacho. Magistral. Y también el canal institucional. Yo vi la transmisión por el canal institucional, muy buena la transmisión de todos los eventos donde estuvo el Papa. Me parece que para ser un canal público que estamos acostumbrados a tener una programación tan aburridora, pues tuvieron también una muy buena transmisión con invitados, con periodistas en todas las ciudades. Me parece que estuvo buena la transmisión de el canal institucional. José Fernando Gil, a los que no le fue bien fue a los pobres venteros, en última instancia les tocó inclusive pues casi que regalar muchas cosas, eso me estaban contando. Es que realmente, pues, aunque se sabía que había algo comercial en todo este asunto, porque las personas viven de las oportunidades, pero no les fue tan bien. Sí, Nacho, pero afortunadamente el lapso de tiempo fue muy amplio y algunos pudieron pues aprovechar en alguna medida. Obviamente quienes aprovecharon mucho la noche, porque ya sobre el filo de la mañana el sábado y después del mediodía con el agua se complicó bastante para estos comerciantes. Me preguntan por aquí, Carlos Espinosa, quiero saber los organizadores del evento dónde consiguieron las cifras si no se contó a la gente. No sé cómo habrá sido el cálculo, pero bueno. Pero sí Ya, se sí, un contó. promedio. ¿Y cómo? Claro, ¿Cómo? pues muy organizadamente sí, iban entrando las personas en 2 filas. Entonces ahí se podía ir llevando como un conteo. Y un me promedio. imagino, Nacho, que a cada cuadrante le tenían un El cálculo, un sí, estimativo. sí, en tantos Sí. metros Mal, cuadrados era cada mal, cantante, sí, nunca yo No pienso. requisaron, no, Sí, pues, sí, no, requisaron. A mí nosotros- sí me Sí, a mí me requisaron. Ah, no, es que requisaron. usted hay que Entramos- requisarlo donde vaya, Dube. Nosotros requisaron entramos con una requisa derechito en realidad por la muy calle 13 y suave. eso nadie nos pidió ni que abriéramos los bolsos ni nada de eso. Incluso vimos varias personas con sombrilla que de hecho pues nosotros decíamos nos tapan la única pantalla que teníamos al frente porque un señor estaba muy bien Ah, bueno, acomodado usted con llegó su más sombrilla. tardecito, además Yo que lo- fue por... A las porque ya 4 de la había- mañana llegamos. Claro, había Yo lo mucha que gente por quiero entrar. preguntar es a mí quién me puede responder por qué a la prensa nos ubicaron de últimos. Porque Pues al tenían su menos puesto fijo. donde yo estaba, con mucha prensa nacional inclusive e internacional, estábamos, era, digamos que en el balcón, para que la gente lo entienda, mejor dicho, donde estaba el último cuadrante. O sea, a mí me rozaban por detrás los buses de Belén Las Playas. El último cuadrante de O sea, frente al altar. hubiese visto más, yo creo, donde me hubiera hecho en una casa en un tercer piso con un balcón mirando hacia el aeroparque. Pero la ubicación de la prensa sí limitó demasiado esa labor. No pedíamos tampoco pues estar respirándole pues al Papa pues aquí, mejor dicho, en el oído. Pero sí, la Un poco verdad más es que cerca. estábamos extremadamente retirados. No, es que éramos detrás de la multitud. A don Orlando Antonio Agudelo no le gustó la forma tan veloz que pasó el Papa ante los feligreses. Es que no era él quien conducía. Recordemos Además, Sí, creo aparte que... se colgó en sí. la agenda. Ah. Y algo que no Se colgó en la salió. agenda porque- Sí, sí, claro. Claro. no, venía Que- con una agenda, es que magistral, pues son 82 años. Pero antes, Y en antes ese muy corre, cumplido. corre. Pero mire, En la antes, ta- en antes la yo creo tarima que en no la sé que yo nada. estaba decían, a él no le gusta el fútbol, le gusta es el automovilismo. Pero mire, antes hay que resaltar una cosa y es que precisamente se tenía previsto el traslado en helicóptero desde el José Claro. María Lolaya. El haberse desplazado por la vía Las Palmas era algo que no se tenía presupuestado. Sin embargo, y hay que resaltarlo, lo hicieron muy bien por parte de las autoridades y todo lo que tuvo que ver con el tránsito, porque se demoró 45 minutos en bajar, que es lo que normalmente nos demoramos todos Y cuando gente tenemos en ese pijama trayecto. en las calles. Exactamente. Dicen que por la playa pasó muy rápido, que gracias a Dios no Por pasó todo nada lado, grave. Nacho, Toda la por gente Sí, todo que lado se fue agenda, rápido. todos querían tener o queríamos Sí, tener al todo Papa el más mundo tiempo, también no se quiere puede. sentarse. Pero a Sí. 30 se no puede. pasó. No. Bueno, No, pero No, todo el era mundo, como a 30 no es que todo pasó. el mundo lo quiere Pero tener se y colgó la saludable, agenda es una hora imposible, antes. No, más pues de que 2 lo va a millones de saludar uno. personas. Bueno, señores, José Fernando Gil, ¿qué información me tiene? Nacho, saliéndonos del tema del Papa. Lo que usted quiera. Usted verá. Saliéndonos del tema del Papa, le cuento que la DIAN entregó cifras del recaudo de tributos al mes de agosto. Esta creció un 9.3%. En agosto del año anterior los tributos habían sido de 7 billones de pesos, en agosto de este año de 7.7 billones de pesos. 7.7, creció un 10. Pues las cifras que uno entendería es un 7 versus 7, 7 días, ellos entregan un 9.3. Ellos Algo fiel a tienen lo que que ellos crecer por envían. allá al 22 o al 25, será la misión del próximo gobierno de este país. Crecer por allá al 20, 25 para cuadrar las cifras, porque la cosa está bien compleja.
Bien complejo, Nacho, pero si creciendo así como están y con los aumentos que se han presentado, la economía está tan golpeada, ¿qué esperaremos y qué le puede esperar al próximo gobierno? Liliana. Bueno, Nacho, yo sí le voy a contar los últimos datos que entregó la alcaldía de Medellín con el tema de la visita del Papa a la ciudad y se habla que como tal fueron 649 personas que fueron atendidas durante la misa por algún percance de salud, 40 de ellas trasladadas a los diferentes centros de salud, pero dicen que de baja complejidad, muchos de ellos por vómito, dolor de cabeza, entre otros. Habla de una ocupación hotelera del 62%, del aumento de un 13% de pasajeros en las diferentes terminales de transporte de la ciudad de Medellín y cerca de 6.000 extranjeros en la ciudad. Se habla, como ahorita lo mencionaba José, de cerca de 1.200.000, 1.300.000 personas en la misa, pero se dice que en las diferentes vías donde hizo el recorrido el Papa salieron cerca de 800.000 personas. Nacho, voy a aprovechar para contarle otra porque el tiempo acá corre muy rápido. No, es que Monseñor, nuestro invitado, Monseñor Ricardo Tobón, se tiene que ir. Entonces voy a hacer nuestra listo. primera pausa y lo vamos a invitar a ingresar ya mismo a nuestra mesa de trabajo para que nos enteremos de muchas cosas. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Dentro de las muchas frases que dijo el Papa, y que pienso yo que deberían quedar en el aire y mucho tiempo, no quedarnos con ese discurso tan banal como el que les decía ahora, sino con todas esas frases importantes. Aquí me ponen una y la había escuchado y me llama mucho la atención porque para mí eso de que el diablo entra por el bolsillo, Sí. por Dios, ahí se fue de frente contra la corrupción, Sí. no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Y lo dijo sencillito y llanamente, cáigale el guante a quien le caiga, pero esa es una realidad que estamos viendo muy tristemente en toda América Latina. Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo a usted, Nacho, a todos los periodistas de esta mesa, a todos los televidentes. Cómo me alegra poder compartir con ustedes este diálogo sobre un gran acontecimiento que hemos vivido, la visita del Papa a Colombia en 4 ciudades, y una de ellas nuestra ciudad y nuestro departamento, Medellín y Antioquia. ¿Cómo le fue de anfitrión? Bueno, es una responsabilidad muy grande, pero creo que me fue bien porque el Papa es tan cercano y su visita no es de tipo político ni es con connotaciones de espectáculo, que todo lo que preparamos y todo lo que hicimos resultaba adecuado para la misión que él quería cumplir. Porque el Papa lo saludó como tan afectuosamente en Bogotá. Se conocen. Ustedes se conocían ya, porque a usted lo saludó muy especialmente. Bueno, esto es bondad del Papa. Es que Oscar Orrego me dice eso. Hombre, es que, mejor dicho, lo saludó como si fueran conocidos de hace mucho tiempo. Amigos de toda la vida. Realmente nosotros nos habíamos conocido en el año 2007, cuando la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se realizó en Aparecida, Brasil. Y allí estuvimos trabajando cerca de un mes y fuimos miembros los dos de la comisión de redacción de esa asamblea. Entonces, ahí hubo un conocimiento. Muy Señor, yo tengo una pregunta. Cuando le estaban poniendo el poncho, el carriel y el sombrero, pues la guardia le decía algo, usted también le decía algo a ellos. ¿Era que se dejara de su puesto o qué era lo que estaban conversando allí? No, estábamos conversando una serie de cosas porque tuvimos 2 grandes dificultades. Esto es un evento de una magnitud enorme. Nadie es capaz de pensar toda la cantidad de detalles, de situaciones, de realidades que hay que prever y que hay que preparar. Somos muy fáciles para criticar que una flor estaba torcida, pero otra cosa es organizar semejante evento.
Y otra cosa es ver el trabajo que hicieron 9 grandes comisiones para poder tener todo listo y todo preparado. Y yo quisiera aquí agradecerle de corazón a todas las personas que han contribuido a que hayamos podido recibir al Papa y recibirlo de esta manera, celebrar la Eucaristía con esa dignidad, cumplir todo el programa. Y quiero felicitar al pueblo antioqueño, a toda la ciudad de Medellín, primero por la acogida que le brindó al Papa, por la participación que tuvo en este acontecimiento y también por el comportamiento. Puede haber fallas, pero manejar... No hablemos de fallas, monseñor. Nada, no vamos a hablar de eso. Sí. Oiga, ¿quiénes almorzaron con él? Pero entonces le voy a responder la pregunta. Bueno, sí. Y es esto. Nosotros tuvimos varios retos. Ustedes han mencionado uno. No tenemos en Medellín donde realizar un evento de esta magnitud. No fue fácil parar el aeropuerto La Herrera para poder acoger al Papa. Y no fue fácil preparar en 4 días todo lo que se necesitaba para tener allí no solamente ese templete con toda la estructura para el coro, para la gente que venía, sino todo lo que concierne al sonido, a las pantallas, a las vallas, a toda la estructuración del campo para que la gente pudiera estar. A eso se añadió el desafío de la lluvia, que no fue solamente el día que vino el Papa, sino que nos llovió los 4 días que teníamos para preparar el lugar. Y por lo tanto, hubo retrasos. Pero ya el día de la llegada del Papa, con la lluvia, tuvimos un retraso de 50 minutos. Entonces, en ese momento hablábamos cómo manejar el tiempo para que salieran todos los actos que teníamos previstos para el día y que el Papa no perdiera la posibilidad de irse en helicóptero en la tarde y pudiera llegar a tiempo también al último acto en la Nunciatura Apostólica. Claro que sí, monseñor. Yo me voy a unir a la pregunta que le acaba de hacer Nacho. ¿Quiénes almorzaron con él? ¿Quiénes almorzaron con él? ¿Y qué hablaron? Porque eso sí, sí, porque no sé nos que han contado. comieron salmoncito, Sí. algo ¿Qué así, comieron? fue una comida Cuéntenos. como muy suave, muy No rica. fue pollo. Sí, la comida fue muy sencilla. A ver, Sí. es un momento, digamos, en que el Papa descansa un poco y por lo mismo no quiere un almuerzo con mucha gente. Éramos solamente 14 personas. Estaban los 2 obispos auxiliares y estaban el personal que lo acompaña a él. Monseñor Mauricio Rueda, que es el director de los viajes del Papa, 2 de la Gendarmería, el médico y estaba yo. Sí, fue un ambiente muy familiar, muy sencillo. El propósito era que el Papa descansara, que no tuviera allí una nueva conferencia, una nueva actividad. Y el almuerzo, como nos lo habían pedido, fue muy sencillo, una crema, después una carne de pollo y un poco de legumbres. Y enseguida el Papa bebe agua y un postre, una panacota de maracuyá, algo así muy sencillo. Monseñor, yo tengo unas dudas demasiado rápidas. Primero que todo, ¿qué le dijo ¿Cómo el es una duda Papa de rápida? Medellín? ¿Qué le dijo ya de pronto a su partida? ¿Cómo le pareció la ciudad? Segundo, resuélvame esa inquietud que como paisa yo tengo. ¿Por qué no hubo una demostración cultural para que el Papa viera de pronto esa idiosincrasia de nosotros, esa cultura silletera que es única en el mundo y que solamente la tenemos los paisas? ¿Y a qué horas, por Dios? Bueno, empiezo por lo segundo. Mire, lo mejor que el Papa podía ver era a nosotros mismos. La idiosincrasia está en nosotros, no en un acto cultural o folclórico. Y el Papa quedó encantado con la manifestación espontánea, cariñosa, fervorosa de la gente que lo acogía. Pensemos una cosa, habíamos previsto 2 recorridos en Papamóvil y eso se había programado muy bien, poniendo vallas, poniendo seguridad y eso salió perfecto, incluso mejor que en otras ciudades. Sí. Así lo han reconocido medios internacionales. ¿Cómo supo la gente los recorridos que el Papa iba a hacer y que no eran en Papamóvil, que en lenguaje vaticano iba encapsulado en su vehículo? ¿Cómo lo supo la gente? No sabemos. Pero
todas las calles del recorrido, desde el aeropuerto de La Herrera hasta el seminario, y luego el segundo, del seminario a la casa de San José, estaba completamente lleno de gente. Y fue esto lo que el Papa vio, lo que el Papa gustó, lo que al Papa lo llenó de alegría. En relación a por qué no hubo una manifestación como más explícita de nuestro folclore, ahora oía lo de las silletas, etc. Mire, los cantos que se entonaron allí en la misa son cantos muy bellos, compuestos en Medellín. El padre Briceño los compuso hace algunos años y ahora se hizo una orquestación muy especial para esos cantos. Esos cantos son litúrgicos, porque la liturgia no es un show, no puede ser tampoco un concierto. Cada cosa tiene su espacio, su estilo, su sentido. Su lugar. Y por lo mismo, los cantos litúrgicos tienen un aire propio. Sin embargo, el padre Briceño le puso a esos cantos aires colombianos. Pero digamos, son unos cantos muy bien trabajados, muy bien elaborados. Y la orquestación fue muy solemne, muy bien hecha e interpretada, esto es muy bonito, por integrantes de varios coros y por integrantes de varias orquestas. Miren, se nos presentaron orquestas sinfónicas y coros profesionales a ofrecerse para cantar la misa. Quisimos que fuera una participación del pueblo. Y efectivamente esto de los cantos ha sido una de las cosas más valoradas en la Eucaristía del sábado. Se oyó hermosísimo. Por eso usted me preguntaba qué dijo el Papa. ¿Qué dijo el Papa al final? El Papa dijo más o menos lo mismo que dijo al despedirse en Cartagena. Este encuentro con Colombia me ha hecho bien. Es decir, yo he sentido una alegría grande de encontrar la fe, de encontrar la iglesia, de encontrar la vida de este pueblo. Y pienso que el mensaje que el Papa dio llegó también al pueblo. El pueblo es lo que he oído en estos días. El pueblo se identificó con las palabras del Papa. Y yo quisiera decir lo que dijo Nacho al principio. No nos podemos quedar pensando en qué carro iba el Papa qué cosa comió, el Papa si vio las silletas. Lo importante es ver qué mensaje nos dejó el Papa. Y esa tarea que él nos presenta, ¿cómo la vamos a vivir? Y luego, preguntémonos, ese clima que hubo, esa reacción de fe, esa unidad de todos, esa disponibilidad de todos, ¿por qué no prolongarla a partir de ahora, combatiendo esos males tan tristes que hemos tenido y que nos han amargado el alma? ¿Por qué no dar pasos nuevos, como decía el Papa en Cartagena, después de este primer paso? Monseñor, usted fue de las pocas personas prácticamente que pudo estar la mayoría de tiempo con el Papa, o sea, el que más compartió con el Papa. ¿Cuál es de todos esos momentos es el que usted de pronto dice no voy a olvidar y cuál es el mensaje con el que usted se queda? No, yo recuerdo todos los momentos de este compartir con el Papa. Primero en Bogotá, a Villavicencio no pude ir porque necesitaba estar aquí preparando las cosas, y luego el sábado sí estuve todo el tiempo con el Papa. Por protocolo me tocaba recibirlo a la llegada y acompañarlo hasta cuando se despedía. Pero mire, cada momento tiene una carga de fuerza, de belleza, de fe, que no es posible olvidarlo. Yo recuerdo de un modo particular la forma como celebró la Eucaristía. Papa es una persona mayor, fatigada después de un viaje internacional y después de 3 días duros en Colombia. Y sin embargo, cuando celebra la Eucaristía, ¿cómo vive él ese encuentro con Dios? También recuerdo mucho el encuentro con los niños en el Hogar San José. Esa es una obra muy bella donde la Arquidiócesis de Medellín durante más de 100 años ha acogido niños y niñas que no tienen hogar. El Papa era como si hubiera vivido allí y los niños también lo acogieron como si fuera ya muy conocido. Eso es lo bueno de ser niño. El encuentro con los sacerdotes, con los religiosos, pienso que fue como el ambiente donde el Papa se sintió más a gusto.
se soltó del texto escrito que tenía, habló, puso sus notas jocosas en el diálogo, etc. Pero yo creo que donde el Papa apareció realmente en toda su intensidad de pastor fue en los recorridos en medio de la multitud. Oía cómo analizaban la velocidad de los recorridos en Papamóvil al llegar al aeropuerto Olaya Herrera. Pero miren, toda la organización, toda la comitiva le decía al Papa que no hiciera ese recorrido por el trastorno que se había tenido y la pérdida de tiempo que se había dado. Cuando yo le supliqué al Papa, hagámoslo aunque sea rápido, que la gente lo vea. Sí, fue rápido, pero el Papa en esos recorridos se entrega en la forma como mira, como bendice, como dialoga con la multitud. Es una cosa muy bella. Monseñor, y volviendo sobre la pregunta de Liliana, de esos mensajes que dejó el Papa, ¿cuál lo como el marcó a más usted? significativo. ¿Le gustó el del bolsillo o no? Sí, esa es una expresión muy simpática para tratar un tema muy de fondo. Jamás permitas que tu orgullo acabe con tu felicidad, fue otra de las frases. Tú tienes una la No se puede iglesia servir a cabemos Dios y todos. al dinero. Lo que él mencionaba, que muchas veces en la iglesia a veces se genera una cantidad de cosas, de rechazar de pronto una persona u No, es otra, que una él decía aduana. que en la iglesia cabemos todos malos, buenos, No, enfermos, sí es- aliviados. Mire, los mensajes- Perdona todo y tendrás paz. Decide olvidar y tendrás esperanza. Confía en Dios y serás feliz. Sí, el Papa recorrió un abanico de temas muy grande y yo creo que es eso lo que nosotros tenemos que enfocar. Lo que el Papa dijo sobre la paz, lo que dijo sobre la justicia, lo que el Papa dijo sobre la familia, lo que el Papa le dijo a la juventud, porque no podemos quedarnos solamente con lo que dijo en Medellín, tenemos que ver lo que le dijo al país, lo que dijo en Colombia. Nos habló del seguimiento de Cristo, hizo un elogio bellísimo del país en varios discursos, citando a nuestros escritores, haciendo relación a nuestras costumbres. Eso hay que valorarlo. Sí. Nos analizó con nuestras grandezas y con nuestras debilidades. El Papa realmente se preparó para venir a Colombia. Cuando llegó nos conocía y nos pudo hablar al corazón. Todos estos temas son importantísimos. Yo sé que el espacio de un programa de estos es muy reducido para uno venir a exponerlos. Y a veces nos quedamos con frases sonoras, con frases aisladas, pero sería muy interesante tomar los temas, el desarrollo que él les dio y la forma como él los presentó. Por ejemplo, el tema de la paz lo presentó de una manera integral, por encima de las diferencias y de las confrontaciones que nosotros a veces tenemos. La paz nos la mostró como un proceso que empezó hace mucho rato, que está caminando hoy y que no está terminado, sino que se debe seguir continuamente. Nos habló de cómo la paz no se logra sin una educación. En fin, porque habrá que recoger toda esa temática y trabajarla a fondo. Monseñor, entre esos mensajes que se dieron en el aeropuerto La Herrera, hay uno muy particular que usted lo mencionó, usted hizo alusión a eso, y es: no hemos logrado superar la falsa solución de la violencia. ¿A qué se refería con esa falsa solución de Generó la usted violencia? bastante polémica con Sí, esa señor. frase. No sabía que había habido polémica. Uy, eso Sí, es, todo el mundo está bastante. alborotado con esa frase suya. No, yo le dije al Papa que este país era muy bello, que había hecho un recorrido muy interesante, que teníamos cosas muy, muy grandes, pero que todavía no habíamos logrado enfrentar la estructura del mal. Y empecé a explicar cómo se presenta esa estructura del mal. Se presenta en el egoísmo. Esa estructura del mal se presenta en la codicia, en la avaricia, se presenta en la corrupción, se presenta en la forma como nosotros buscamos hedonísticamente el bienestar de un momento sin mirar grandes metas. Y cuando nos encontramos con situaciones así, las queremos resolver con la violencia. Es decir, destruyéndonos unos a otros. Y por eso dije la falsa solución de la violencia. Monseñor. Cuando un atracador quiere conseguir dinero, utiliza la falsa solución de la violencia para conseguir dinero. Cuando en un hogar hay contradicción entre los pareceres, él o ella o todos
usan la falsa solución de la violencia para reformar la situación. Y ya nos había dicho Pablo VI hace 50 años, la violencia engendra violencia. No es un tema ni nuevo, ni una problemática nueva. Por eso es por lo que hay que afrontar esto a fondo. No nos podemos quedar en la superficialidad. Monseñor, en ese mismo sentido, cuando usted menciona que citaba escritores colombianos como Gabriel García Márquez, eso de ese desastre cultural que no se arregla ni con plomo ni con plata, usted lo acaba de decir, eso no es nuevo. Lo deberíamos saber hace mucho rato. ¿Se necesita que venga un papa para que entendamos eso? ¿Y sí será que cala en la gente ese mensaje? Bueno, pues fíjese, eso lo hemos dicho muchos en muchas ocasiones. Algunos han acogido el mensaje y por eso no nos hemos acabado de matar. Pero otros no lo acogen. Y por eso es necesario, como dijo el Papa, una educación permanente. La venida del Papa es la venida de un profeta, de un maestro, de alguien que de alguna forma especial nos llama al corazón, nos acude interiormente para que nosotros veamos, entendamos y respondamos. Cuando se han analizado a veces las situaciones del país, acostumbramos decir, si le hubiéramos hecho caso a Pablo VI, si hubiéramos oído lo que nos dijo Juan Pablo II, ahora tenemos que decir, ojalá escuchemos al Papa Francisco. No nos podía hablar más claro, no nos podía decir más directamente las cosas. Fue muy directo. Muy directo. Habló con altura, habló con profundidad, pero habló también con cercanía, que la gente lo pudiera entender y yendo al fondo de la situación. Además porque habla español, habla nuestro mismo lenguaje, entonces Claro. no tenía ningún enredo en decir lo que tenía que decir. Monseñor, cuando el Papa se manifestó en la frase donde dijo que la iglesia se tiene que zarandear, no tenerle miedo a la renovación, todos debemos entender que no es solamente la iglesia como institución y ustedes, pues digamos como los altos jerarcas de la iglesia, todos somos iglesia, eso fue lo que todos nos enseñaron desde muy pequeñitos. ¿Cómo hacer para que esa renovación se empiece a dar, pero de manera rápida, que sí se transforme y sobre todo, como él decía, que salgan a callejear, salgamos a callejear, pero a llevar una fe? Mire, eso es un tema bellísimo y un tema importante y un tema apasionante. Siempre estamos en renovación. Es que la posibilidad del ser humano es que no se queda, que no está hecho. Estamos en construcción, estamos en creación. Y mire, el momento que vivimos en el mundo es el de un cambio cultural sin precedentes. Nunca había habido un cambio tan profundo, tan acelerado, tan convulsivo. Y eso no es malo. Es la humanidad creciendo. Y ahí, en ese contexto de cambio cultural, de cambio de época, como se llama ahora, está la Iglesia con una misión particular, una misión de ayudarle a las personas humanas a asumir su vida, a encontrar el sentido, a tener fortaleza para las pruebas, a tener esperanza frente al futuro. Esa es la misión de la Iglesia. Y por eso el Papa nos ha invitado a una renovación de la Iglesia. Esa renovación empezó con el Concilio Vaticano II, que es el gran acontecimiento eclesial de los últimos años, y la han venido conduciendo los distintos papas, y el Papa Francisco está, digamos, empujando el acelerador para que la Iglesia llegue a salir, a vivir y a proyectarse creativamente en la sociedad. Entonces, por eso nos ha pedido esa renovación. Pero los metió, y perdóneme que le diga esto, los metió a ustedes en camisa de 11 varas. Es que si alguien se ha reinventado es el Papa Francisco. Puede tener 82, 83 años, parece de 30. Su mensaje, su forma coloquial. O sea, aquí todo el mundo me está escribiendo y lo va a decir, Monseñor, no soy católico, pero estoy enamorado del Papa, no creo en esto, pero estoy enamorado del Papa. Y yo cuando leí eso decía yo, uy, es que la invitación es a ustedes, a los sacerdotes. Si una persona de 82 años se reinventa, ustedes no se sintieron como regañados, vamos a reinventarnos, a que esto sea... Pues están dispuestos a hacerlo. Sí, eso, porque es que, oiga, es agradable, es que es demasiado agradable. ¿Será que el jaloncito de orejas fue para todos los que le ayudan a él a decir, o nos reinventamos o este cuento no va a funcionar? Vea, metidos en camisa de 11 varas estamos desde el principio. El primero que se metió en esa camisa fue Cristo. Tan se metió que lo crucificaron. Sí, señor. Y desde entonces la Iglesia ha venido
caminando con la humanidad y tratando de reinventarse para poder acompañar a la humanidad. Sí. Eso, mire, son temas muy interesantes. Si uno contempla la iglesia judeocristiana y después pasa a la iglesia bizantina y pasa a la iglesia del medioevo y pasa a la iglesia de la modernidad y llega a la iglesia de hoy, son distintos paradigmas de iglesia, pero una misma iglesia. Sí. Esta dinámica de novedad está en el mismo Evangelio. No ve que tenemos el Nuevo Testamento, el mandamiento nuevo, para construir una tierra nueva y llegar a un cielo nuevo. Todo está ya en la teología del Nuevo Testamento. Entonces, de pronto, el jalón de orejas es cómo echan ustedes el discurso. No, entonces, el jalón de orejas es permanente. Nos lo está dando el Evangelio. Es que el Papa Francisco no habla sino el Evangelio. Y esa es la acción de Dios. Alarnos a todos para que crezcamos, para que no nos quedemos en la superficialidad, en la mediocridad, en la tristeza. Y el mensaje del Papa no es solamente para los obispos y los sacerdotes, para nosotros en primer lugar, porque somos los primeros responsables, pero como decía Lina ahora, es para todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia no podrá cumplir su misión si todos los bautizados no nos apersonamos de la misión de evangelizar y si todos no somos el cuerpo del Señor, que en este cuerpo de la humanidad siembra semillas de evangelio. Monseñor, yo me quiero salir un poco del discurso. Yo soy muy chismoso. Pero hubo algo y de antemano yo le daba agradecimientos inclusive ahorita a la Alcaldía de Medellín por ese trato que tuvo en la sala de prensa y demás, pero también a su departamento de comunicaciones que siempre estuvo al tanto las 24 horas proporcionándonos a nosotros información. De verdad que muchísimas gracias, una labor titánica. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando el Papa llega al aeropuerto de La Herrera, ustedes lo reciben, que por cierto, pues yo tengo el Papa al frente y yo creo que yo no sabría cómo saludarlo, cómo decirle. Pues, o sea, yo pienso que... Actuar natural, ¿no? Sí, no, pues para actuar natural yo creo que ninguno. Pero cuando saludó a los seminaristas, él se detuvo en particular en uno de ellos, un seminarista bajito, que entabló una conversación muy larga con él. Se notaba que había como mucha confianza o que se conocieran, no sé si sus familias desde antes, y fue el Papa Francisco quien tomó la iniciativa de abrazarlo. ¿Quién es ese seminarista? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Como esa conexión entre el seminarista y el Papa Francisco, porque todos dijimos, uy, aquí hay un lazo de confianza grande. ¿Qué pasó ahí en ese momentico, si usted se dio cuenta? No, realmente no me di cuenta de ese episodio. Yo me quería conseguir ese chisme. No. Qué pesar. Aquí no. Aquí no fue. Qué pesar. Pero mire, hubo muchos momentos así. De confianza. De confianza, que el Papa encontraba, por ejemplo, en el recorrido llegó una señora con un niño. Cuéntenos ese capítulo. Con un niño enfermo. Sí. Por supuesto que yo no escuché el diálogo porque el diálogo era en secreto. La madre le dijo algo al Papa y el Papa la abrazó, le bendecía al niño y le repetía una y otra vez algo, animándola, consolándola. Bueno, con los niños y las niñas del Hogar San José, él también se mostró muy cercano y aún... Y débil, se le mostraba como esa debilidad por los niños. El Papa ha dicho en la anunciatura en Bogotá que el Papa es vulnerable. Sí. Eso significa que siente, que es una persona humana, que vive la realidad de todo ser humano. De manera que son momentos en los que una persona o le dice al Papa una situación personal o le confía alguna reflexión y entonces el Papa gasta un minuto para hacerle un comentario o para decirle algo personal. Monseñor, yo tengo una pregunta y es, bueno, realmente son dos preguntas. La primera es que, sin duda, desde que se bajó del avión hasta que se montó al retorno, el Papa recibió regalos, todo el mundo le quería dar alguna cosa. Pero hubo algo que me llamó la atención y fue el báculo que él estaba utilizando. El de madera. El báculo de madera se lo regalaron los habitantes de calle, ellos lo hicieron. Cuéntenos esa experiencia, cómo fue. Y la segunda es que hay muchas dudas con respecto a las personas que estaban ubicadas en la parte delante del altar, en esa tarima, que estaban en las sillas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué esa... Prelación. Sí, la prelación de tenerlos ahí. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, a ver, comencemos por lo del báculo. El báculo es este bastón que el Papa lleva en la Eucaristía. Aquí
se quiso hacer para cada ciudad un báculo en madera para dárselo al Papa como un recuerdo. Y se hizo uno para la ciudad de Medellín, pero los habitantes de la calle quisieron ofrecerle uno, porque hay un sacerdote o varios sacerdotes con un grupo de seminaristas que trabajan con los habitantes de la calle y entonces preparando la visita del Papa, porque es otro tema muy importante. La visita del Papa se realiza de esta manera porque se preparó. No solamente se preparó la logística, no solamente se prepararon las comunicaciones, se preparó la gente con la oración, se preparó la comunidad cristiana con una catequesis durante varios meses. Y entonces en esta preparación con los habitantes de la calle, ellos quisieron darle algo y mandaron a hacer un báculo de madera en el que pusieron muchos de ellos su firma. Ese fue el báculo que usó el Papa en la Eucaristía. Lástima que hubo que recortar varias cosas porque tuvimos un retraso de 50 minutos. Entonces hubo que... Por eso tampoco hubo, por ejemplo, algunas danzas que estaban previstas, de nuestras danzas folclóricas que estaban previstas en el Hogar San José, no se hicieron. Como tampoco el recorrido en el motocarro que se tenía para la Macarena. Tampoco se pudo hacer por falta de tiempo. Y por eso, como decía ahora, los recorridos en Papamóvil fueron muy rápidos. Y yo mismo fui el que dije, es preferible que los haga rápidamente a que se supriman. Monseñor, aquí nos están respondiendo. La duda que yo tenía, me piden confidencialidad sobre el abrazo con el seminarista. No se preocupe, que aquí ya me dijeron que por Teleantioquia lo pasaron todo el mediodía. O sea, que usted está chileado. No, me dijeron que el seminarista le pidió un abrazo al Papa, que el Papa le dijo en medio de su charla y su cordialidad que si no mordía, y él le dijo que no, entonces lo abrazó. Así de sencillo. Muy bien, mire, satisfizo la curiosidad. Pero tengo una pregunta todavía de Duber sin responder, y es lo de quiénes estaban adelante frente al altar. Frente al altar estaban, en primer lugar, los enfermos. Como hubo que recortar cosas, al final no hubo ese saludo del Papa a los enfermos. Claro. Los enfermos eran 1000 enfermos. Y cada uno llevaba un acompañante, o sea que ahí había 2000 personas. Luego llevamos unos representantes de los internos de las cárceles. Sí. El Papa es muy sensible con los reclusos. Si algunos nos están viendo, les doy mi saludo, el saludo del Papa. Y entonces teníamos un grupo grande de reclusos allí. También estaban los sacerdotes concelebrando, que siempre deben estar en la parte de adelante, y eran cerca de 3000 sacerdotes. Había también invitados, por ejemplo, de los consejos municipales, alcaldes de todos los municipios, etcétera, parlamentarios, en fin. Esas eran las personas que estaban en la parte de adelante. Vea, que hace una cosa bastante interesante, don Orlando Ríos. Dice, buenas tardes, Nacho. Tengo una pregunta, porque el Papa ya no se arrodilla cuando baja del avión para besar la tierra, y más adelante llegan y le responde Karen y le dicen, por su edad ya no se arrodilla, dijeron en las noticias. Sí, realmente ya es una... ¿Qué decirle a todos aquellos que decían y que estaban en desacuerdo con que no viniera? Porque también hubo mucha laraca de todos los detractores. Más y mire lo que fue económica. Sí, tuvimos unos 3 o 4 grupos que por distintas motivaciones se oponían a la visita del Papa. Digamos, eso es normal en una sociedad pluralista, en una sociedad con distintas visiones. Pero yo creo que en este momento, cuando se hace un balance, cuando se hace una lectura de todo lo que ha vivido Colombia, porque ha sido una experiencia de todo lo que ha vivido Colombia con esta visita del Papa, tenemos que concluir que necesitamos estos momentos de respiración, un poco de aire. El aire es la sabiduría de comprender nuestra grandeza, nuestra dignidad, nuestras posibilidades. Eso es lo que ha hecho el Papa, despertarnos, hacernos ver todo lo que podemos lograr. Y luego nos falta espiritualidad. La espiritualidad siempre es un recurso que nos pacifica interiormente, que nos une a todos, que nos lanza hacia el futuro. De manera que el pueblo como que sintió
aire fresco. Julián Mazuca pregunta qué hacen con todos los regalos que le dan al Papa. Le quiero cambiar la pregunta. ¿Qué le regaló él a usted? No. Usted Yo vio estoy que pensando en eso. Le dieron muchos regalos aquí en nuestra ciudad. Pues vimos la piedra que le dio el alcalde, Sí, el Cristo que le dio pero le el dieron muchas más. cuadro. Se Vean, percató usted de muchos. Mire, los regalos fueron muchos. Muchas personas querían regalarle cosas muy pequeñas, cosas muy sencillas, pero cada persona quería expresarle su cariño. ¿Quién recogía todos esos regalos? Todo, mire, todo lo que se le dio al Papa, hubo como unos regalos simbólicos. Sí. Por ejemplo, cuando el alcalde le dio el carriel, Sí. El gobernador le regaló una réplica pequeña del Cristo de la Esperanza que va a estar en un templete como un memorial de la visita del Papa. La Arquidiócesis de Medellín, yo le di un cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria, que es un tesoro para nosotros, los que habitamos en Medellín y en Antioquia. Sí, señor. Saber que desde cuando empezó la ciudad tenemos ese cuadro como una presencia materna de María. Bueno, pero el Papa también nos hizo regalos. El Papa también nos hizo regalos. A la arquidiócesis le regaló un cáliz. Todavía no he tenido tiempo, todavía no he tenido tiempo qué de bien. verlo. No he tenido tiempo de verlo porque me lo entregó allá al final de la misa y yo se lo O sea, pasé. desde Roma les trajo regalos. Que eso sí no lo sabíamos Toda la antes. ciudad. a Por eso cada- le pregunté qué le había regalado de pronto a Incluso en él las a título transmisiones, personal. en Entonces, las un cáliz transmisiones que se todavía no lo ha visto. Yo no he tenido tiempo, lo vi. Mande, pero ya está, nos tiene que mandar la foto Andrés para Cano, conocerlo. tráigalo de una vez aquí y lo desempacamos. Lo vi en el momento, Muy bien. en que me lo entregó, pero luego pues no tenía ocasión ahí de contemplarlo. Claro. Simplemente me concentré en agradecerle y en decirle lo que significaba para mí que me diera ese cáliz. Igualmente le dio a Monseñor Óscar Urbina, a Monseñor Rubén Salazar y a Monseñor Jorge Jiménez en las 4 ciudades que visitó. En el seminario, el Papa le regaló un panel, un alto relieve de la pesca milagrosa, muy bonito también. En el Hogar San José, el Papa regaló una imagen de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y la gente, ¿qué le dio? Le dio CD, le dio rosarios, le dio libros, le dio flores. Hasta una camisa de Nacional. Bueno, y entonces muchas de estas cosas las habían mandado con anticipación y todas las hicimos llegar a la Nunciatura. Sí. Y las últimas que han quedado las vamos a mandar a la Nunciatura. La gente incluso en el papamóvil lanzaba algunos objetos que luego los gendarmes recogían y le entregaban al Papa. Todo eso lo clasifican y el Papa tiene siempre un cariño especial por esos objetos que le dan. Por Dios. Hoy mismo una señora me decía, Monseñor, ¿usted está seguro de que el Papa sí recibió el rosario que por medio de un policía yo le tiré al papamóvil? Y yo le dije sí. Claro. Todo lo que ha caído al papamóvil, cartas, folletos, CD, todo eso se recoge y en el Vaticano lo Un clasifican. líder, 3.000 millones de personas fueron nuestros cálculos según lo que investigamos. En Colombia tranquilamente puede ser casi que toda la población. Es impresionante. Y solamente me queda una duda, y la duda más tonta del mundo entero. Sí, en serio, ¿qué zapatos usa el Papa para estar parado todo el día? Tienen que ser unos zapatos de una Muy comodidad cómodos. impresionante porque no descansa, o sea, no se sienta. Parte de la base que va en el no toma papamole, agua va en de el pie discurso. todo este rato. Saludando. Uy, tiene que Sonriendo. Y no sonriendo toma agua en el esa discurso facilidad. tampoco. Monseñor. ¿A usted le gusta el Papa? ¿Cómo no me va a gustar? Primero es el Papa. Es decir, es el que Dios nos ha dado en este momento para que, continuando la sucesión de Pedro, mantenga la iglesia en la unidad y mantenga la fe. ¿Cómo no va a gustar este Papa que nos está respondiendo a las necesidades que tenemos y nos está invitando a realizar lo que debemos hacer en nuestra misión? Está bailando al ritmo latino. Y tan cómo, rico, mire, por fin. cómo no querer un Papa que se entrega, lo que usted ha dicho, que se ha entregado de esta manera. Él podría hablar sentado y sin embargo prefiere, como por respeto, por cercanía, hablar de pie. Descansa en los momentos en que puede estar sentado y después del almuerzo también tuvo un momentico de reposo, pero para una persona de más de 80 años Pues, es un esfuerzo muy grande, una fatiga muy enorme que se compensa por el amor que él Monseñor. pone. Últimas dos preguntas. Tengo Alex y una por Germán. acá. Rubén Salazar. ¿Qué tan cierto? Y dicen por ahí que usted suena y hay campanas futuras como cardenal.
ante una posible renuncia de Rubén Salazar por su edad. No, el cardenal Salazar en primer lugar no ha renunciado todavía y segundo... ¿Usted qué sabe de pronto qué le han zumbado al oído? Y segundo, todo lo que hacen sonar casi siempre es bulla. Muy diplomático. Germán Mendoza. Monseñor, a pesar de que se diga que el Papa no hace en sus discursos, porque hay discursos y homilías, no mete temas políticos, sí lo hizo, porque habló del proceso de paz en toda parte. Y eso no está mal, porque eso hace parte de lo que la gente espera que el Papa diga. Paz más que proceso. Pero algunos dicen que el Papa estaba más en el posconflicto, mientras otros están en el proceso apenas. El segundo paso, no el primero, sino el segundo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Mire, el mensaje y el discurso del Papa es el de un mensajero de Cristo, del Señor. Es puro evangelio. Por eso lo dijimos en todos los medios y de todas las formas, la visita es pastoral, la visita es apostólica. Pero el mensaje religioso, el mensaje evangelizador no es desencarnado, no es abstracto, No es ajeno. no es ajeno a los sufrimientos y a las esperanzas de las personas. Y por eso todo el mensaje del Papa tiene profundas connotaciones sociales, culturales, políticas. Y eso es parte de la vida humana. Un mensaje cristiano que no tuviera esas connotaciones sería de alguien que no sabe callejear, como nos decía el Papa, de alguien que no se acerca a la persona humana. Y esto lo ha hecho el Papa con una maestría impresionante. Habló de todo lo que teníamos necesidad de escuchar, pero habló con una altura, con una profundidad y con una integralidad que realmente merece que nosotros estudiemos ese mensaje. Nosotros que tantas veces polarizamos los temas, simplificamos los temas, minimizamos los temas, hacemos reduccionismos de la paz, de la justicia y de todo, y finalmente nos quedamos con unas caricaturas de lo que debemos construir y realizar en nuestro país y en nuestra vida. Monseñor Ricardo Tobón, muchas gracias por habernos acompañado. Lo felicitamos de parte de todo el público aquí que nos están diciendo que fue magistral la gestión que ustedes hicieron, la organización, todo. Lo felicitan, se le quitan el sombrero. Nosotros también le agradecemos a usted porque pienso que quedamos muy bien con el Papa y con el mundo. Y sobre todo, lo más importante es que quedemos bien con nosotros mismos. Claro. Felicitaciones. Pues muchas gracias a ustedes también. Y yo quiero agradecer a todos los que han colaborado en la realización de esta visita apostólica. No sería posible sin la cantidad, sin los miles de personas que han trabajado. Y valoro de modo especial la unidad entre la alcaldía y la arquidiócesis, que constituimos unas comisiones mixtas para poder hacer las cosas bien hechas y en unidad. Y felicitaciones a este pueblo que ha sabido salir y hacer una fiesta a partir de la presencia del Papa Francisco. Presencia de Dios. Que entre no se nosotros. quede, mis amigos televidentes, en una estadística más. Esas Pues frases, bueno, de acuerdo. empecemos a Nacho meterlas. López. Dijo cosas importantísimas, en verdad que sí. Cambiemos. Metámosla en nuestro corazón, cambiémosla. Qué señor tan tremendo el Papa Francisco, es que es un señor de quitársele el Nacho. sombrero. En una palabra, Monseñor Ricardo Tobón, con toda esta vivencia, ¿a usted le quedaron ganas de ser Papa? Eso ni se piensa, hombre. Eso ni se piensa. Tal vez en un sancocho, pero... Ahí me lo digo todo. Todo va llegando. Le reitero mi agradecimiento. Gracias a ustedes. Y a usted le invito a hacer una pausa y tenemos muchas cosas que contarles a continuación. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook Everfit Colombia. El canal Cosmovisión abre su convocatoria oficial al concurso Señorita Antioquia Cosmovisión Real Belleza en Grande. Las aspirantes deben tener una edad entre los 18 y 24 años cumplidos y una estatura mínima de 1,70 m sin calzado. Inscríbete de lunes a viernes en el teléfono 444-6336, extensiones 1240 y 1100 o escribe al correo prensa@cosmovisión.tv. Cosmovisión Real Señorita Antioquia Belleza en Grande. Invita Cosmovisión.
Pues bien, aquí estamos leyendo todos los comentarios. Juan David, Beatriz, María Eugenia, Ana C., Gustavo Hernández, Diego Fernando, Arboleda, Julián Mazuca, Sandra, en fin, todos los que nos escriben, ahí los voy leyendo y trato de involucrarlos a todos ustedes en la charla. Aquí el único que salió chiveteado fue el pobre Alexea. Alexea hizo la pregunta y ya me la habían contestado un montón de veces por allí. Alex, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que estaba tan cansado que ayer me la dediqué para descansar y hoy estaba muy ocupado. Bueno, Alexea, lo que sí estamos es muy decididos todos a votar por Yasmín. Pero ¿Por qué? claro, es que mírela aquí, vea. Nominada a ser, según la revista Viernes, en su sondeo anual, junto con otras presentadoras locales y regionales, nominada a una de las más bellas y talentosas de la televisión local y regional. Y eso que estoy que estornudo, Alex, ahí me disculpan, pero... No, tranquila, no se preocupe. Este sondeo irá hasta el próximo 15 de septiembre, Ya. que cae viernes, este viernes. hasta el mediodía. Exactamente. ¿Cómo pueden votar ustedes? Ustedes simplemente pueden ingresar a la página web del periódico El Colombiano, www.elcolombiano.com. O también, si quieren llegar de una manera directa, ingresa a www.elcolombiano.com/blogs/diablog/. Ingresan de inmediato para que ustedes realicen la votación por Yasmín No por el que Ovalle. quieran, por Yasmín Por Ovalle. Yasmín Ovalle. Ojo, Ustedes que hombre. todos Estamos los en el días apoyo la de ven. ustedes. Y en el Y Facebook. en la porque página vea. también está ahí el Ana link. C. me pone a pensar aquí y la frase de despedida del Papa. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. Y es lo que hicimos nosotros con esta primera mesa de trabajo en Antioquia, con esta primera mesa de opinión, dar ese primer paso que creo que no lo habían dado y dar ese paso de arriesgarnos a denunciar, pero también a construir una que es lo más mejor importante. Antioquia, hablar de lo que nos compete a nosotros los antioqueños, a nuestra región. Me gusta esa frase, me la voy a tomar propia porque ese paso ya lo dimos en compañía de todos ustedes, los que nos siguen. Vamos ya llegando a los 17,000 seguidores en Facebook. Y ahí vamos. Cada vez más gente nos ve, cada vez más gente está pendiente de este trabajo que estamos realizando. Por aquí hay una persona que me dice que lo mejor del Papa, Charles Upegui, el Papa me cambió, votaré en blanco. Muy bien, señores, ¿quién quiere dar inicio? Yo estoy triste con una noticia y yo necesito que ustedes me la averigüen. ¿Qué? Vi con mucha tristeza. Ustedes saben quiénes son los ángeles de la noche. Sí. Sí, ellos reparten comidas a todas las personas de escasos recursos. Agua Pues, panela, hombre, yo comida. quiero que averigüemos por qué no pudieron repartir 400 comidas de acuerdo a que el acoso de la policía. No los dejaron y según el nuevo código de policía, esto no se puede hacer. Quisiera Pero que fue en me... Bogotá, no. Sí, En yo Bogotá escuché fue en Bogotá. donde se manifestó, porque Sí. hasta donde tengo entendido, incluso hay varias personas. ¿Aquí en Medellín aparte. existen? Sí, sí Sí, entonces, existen. averigüemos los con ángeles. con otro nombre, pero sí aguapaneros. existen Los las personas. aguapaneleros. Todo Hay aguapanelo, bueno, varios. sí. Aquí en- tristísimo. Hay varios Si eso está realmente. pasando en Bogotá, pues tristísimo. Imaginen para la cosa. Entonces uno haciendo caridad y no los dejan. Y Lo sobre que pasa todo es me ha que- hecho que el nuevo código de policía, como decía la persona encargada de este grupo esta mañana, decía, es increíble que el código de policía para esto sí funcione y nosotros ahí sí desde una reflexión y lo hago yo personalmente, qué tan raro que para esto sí funciona, pero para las personas que siguen haciendo de las suyas en las calles, equipos en alto volumen, a todo taco, como decimos aquí, hasta altas horas de la madrugada, llaman y no llegan, lo mismo con diferentes conductas que se dan en la calle, ahí sí no aparecen, pero para esto que sí es tener caridad con el hermano, pues qué tan raro que ahí sí, porque son personas que sí son vulnerables. Bueno, vamos Pero, rápidamente Nacho, mire, con sección de noticias. Con respecto a esto que estamos hablando, aquí en Medellín eso se hace mucho, pero lo que han dicho las autoridades es que no quieren que eso sea como reparta usted, reparta por acá y reparta por acá, sino que quieren que todas las personas que colaboran o que les quieren ayudar a esas personas se junten, se unan y que sean
mediante una sola corporación, una sola fundación, que se haga esto de manera organizada. ¿Por qué? Porque sucedía que les llevaban comida, una cosa a la otra, y ellos lo que hacían era que la vendían y con el dinero compraban otras cosas. Entonces, lo que se quiere evitar aquí, al menos en Medellín, es ese tipo de cosas. Entonces, se llama el aguapanelazo, existe en varias ciudades del país. Sí, pero cuando ya entran a reglamentarlo, y yo sí he visto quejas por ahí en el Sena, la otra vez los vi repartiendo, me gustó mucho la gestión, me entré a hablar con el señor. Y yo decía, hombre, ¿yo cómo participo? No, denme una donación y eso equivale a 5 o a 10 bandejitas de comida. Y yo, hombre, qué bonito, porque ojalá pues que esto siga y que ayudemos de una u otra forma a las personas que lo necesiten. Liliana, usted quería arrancar. Bueno, Nacho, le cuento que muy preocupada se encuentra la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia por la cantidad de casos de intento de suicidio en las diferentes regiones. Solamente por eso. Bueno, por una cantidad de cosas, pero va a las muertes de las que vamos a hablar ahorita, las 2 personas que aparecen. Sí, también se habló acerca del tema. Bueno, entonces sigamos primero con le cuento que solo en el año 2016, 4.227 casos de intento de suicidio en todo el departamento de Antioquia. La gran mayoría de estos casos, según nos avisaban y nos informaban el día de hoy, ocurren en el oriente antioqueño. De esos 4.227 casos, Nacho, le cuento, por aquí tengo el dato, qué pena que... Bueno, ahorita, 364 personas realmente se suicidaron. Dicen que los intentos de suicidio ocurren más en las mujeres que en los hombres. Hay una tendencia al aumento porque la tasa es de 64,7 por cada 100.000 habitantes. Se habla que el 88% de estos casos ocurren entre grupos poblacionales entre los 10 y los 39 años. Pero, Nacho, esto a mí me parece preocupante. Se habla de 13 casos de intentos de suicidio de menores entre 5 y 9 años de edad. ¿Cuántos habitantes? No, estos 13 casos fueron el año pasado en las diferentes regiones del departamento de Antioquia. 13 casos entre niños entre los 5 y 9 años. Y también se dice que se está presentando un aumento de suicidio en poblaciones indígenas, personas que por cualquier motivo, dicen ellos, que incluso se ha hablado mucho como de brujería y demás, que caen en este tipo de cosas. Y se habla que el 62% de esos intentos de suicidio ocurren en las mujeres. Una abogada joven, 30 años, pereció, murió por irse a hacer una cirugía de las que hemos denunciado aquí. ¿Quién tiene esta información? Y a falta de una fueron 2. Exacto. ¿Este fin de semana o cuándo fue eso? Ayer las autoridades realizaron la inspección judicial del cuerpo de 2 mujeres quienes habían realizado pues cirugías estéticas en lugares no autorizados. La primera víctima fue Janet Vázquez, una abogada de 31 años, quien se inyectó el pasado 8 de agosto una sustancia desconocida en sus glúteos. Pero cuando usted dice se inyectó, ¿ella se autoinyectó? Sí, ella se autoinyectó. Ay, señoras, todo lo que le hemos dicho en este programa, eso no debe ocurrir. Y la segunda. Esta sustancia se le regó por todo el cuerpo, pues presentó complicaciones, fue remitida aquí a la ciudad de Medellín y pues lamentablemente falleció. La segunda es una mujer identificada como Alba Janet Zapata, de 50 años de edad, quien se realizó una abdominoplastia. La primera era la abogada. Sí, así es, 31 años. Imagínate. Esa no me la creo. 31 años. La abogada se autoinyectó una sustancia. Sí, ¿En dónde la inyectó? En los glúteos. Uy, esta sí es increíble. Y eso se le regó por todo el cuerpo y le comenzó a afectar pues como todo el sistema. Y la segunda, Nacho, esta mujer de 50 años, quien se realizó una abdominoplastia, pues comenzó a tener complicaciones y lamentablemente el día de ayer falleció. Nacho, pero fuimos un poquito más allá y le quisimos preguntar a un psicólogo por qué esta conducta, pese a que los medios hacen las advertencias, pese a que tocamos el tema y mostramos los riesgos, y pues esto fue lo que nos dijo este psicólogo. Que el éxito está alrededor de lo que se tiene en cuanto a dinero y en cuanto a lo que se demuestra, ¿cierto? Y el dinero y la belleza van de la mano y erróneamente se ha interpretado de que son sinónimos de éxito, por un lado. Y segundo, porque se sigue pensando que el atractivo real, sobre todo en las mujeres, está precisamente en lo que se muestra a través del cuerpo, que es en lo estético o es en la belleza. Si reunimos los 3 factores, diríamos entonces que se sigue con la creencia falsa o con la creencia distorsionada de que una forma de garantizar el éxito es a través del tener y el demostrar. A pesar de que hay tantas historias y tantas noticias de muertes por este tipo de cirugías, muchas se siguen convenciendo en cualquier parte, inclusive en laboratorios o en clínicas de garaje, de
que el resultado va a ser positivo. Es tanta la necesidad precisamente de alcanzar ese supuesto éxito que se exponen a ese tipo de clínicas. Bueno, realmente, pues, pero ahí me dicen que fue en un spa, pero lo que dice la policía es el dato oficial. Exacto, el primer reporte que tenemos. Bueno, Yasmín, rápidamente, aunque sé que no puede ser tan rápido, ¿qué fue lo que pasó con el Papa? Bueno, con el Papa, Nacho, fue que una de las personas pues asistentes estaba, incluso nos lo dijo el monseñor, tenía a sus hijos en brazos y alteró como toda la vigilancia y toda la seguridad para poderle llevar al Papa Francisco a su hijo. Ahí están las imágenes, es una señora Paula, Jaramillo. Sí, Paula Jaramillo. Ahorita de pronto vamos a tratar de establecer. ¿Y tiene un hijo con alguna discapacidad? Sí, Okay. con muerte cerebral, si mal no estoy, ya lo voy a decir. A ver, espéreme un momentico. Bueno, el asunto es que violó la seguridad con ayuda del operador logístico en ese momento, de algunos guardas de seguridad también. ¿Y logró llegar al Papa? Sí, señor. Sí, Llegó al Papa, el Papa lo besó y lo que nos estaba comentando ahorita el monseñor era que le había dado como unas palabras de aliento. Ahorita vamos a tratar de establecer como comunicación con ella para saber qué fue lo que le dijo el sumo pontífice en este momento. Gracias a Dios lo pudieron acercar. Y aparte Sí. de eso, Nacho, pues un día como hoy hace 16 años, pues no estábamos hablando del Papa obviamente, sino que estábamos hablando del atentado del 11 de septiembre, en el que murieron 2.792 personas y 20 de ellos eran colombianos. Inicialmente en ese tiempo, por tanta de pronto como emoción o conmoción del hecho, habían dicho que habían sido 514 colombianos los que habían fallecido, pero finalmente dieron el reporte de 20 colombianos únicamente. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 16 años. Uy, pues, Hace 16 años. Hoy se estaba dio ese impactado un atentado. norteamericano que siempre vaya a donde Sí, está señor. este monumento, ¿sí o no? Y que hasta hace 2 años eso iba un gentío y que ya no. Ya se van perdiendo. ya se Y fue, además bueno. porque mire que, Nacho, de estas 2.792 personas solo se pudieron identificar 1.370 personas y un año después del atentado del 11 de septiembre llegaron a Afganistán 7.000 hombres de Estados Unidos, 7.000 fuerzas americanas y han hecho presencia hasta el momento. Doña Lina. Pues le cuento que el señor Carlos Alberto de Jesús, que es presidente de Fabricato, ya se manifestó contando que se cumplieron las 2 semanas de cierre Buenísimo. de la planta de Fabricato. Pero a raíz de esto, él manifestó también que fueron muchísimas las personas que tuvieron, digamos, diferentes expresiones en cuanto al apoyo a esta empresa, en cuanto a querer seguir comprando colombiano, y debido a todo esto, pues precisamente Fabricato vuelve nuevamente a retomar sus operaciones con un producto, digámoslo así, con una campaña que se llama Hecho en Colombia, que busca orientar de una manera más simple cómo se aporta a nuestro país, todo a través de las compras que hagamos todos nosotros. Entonces es dejar, digamos, tener presente que siempre es primero nuestro producto nacional, y pues con eso contribuimos no solamente a la empresa de Fabricato, sino a los trabajadores, a todas las personas que giran alrededor de una empresa como esta, que da muchísimo trabajo. Entonces pues depende de nosotros, si los apoyamos pueden seguir Cabe hacer una circulando. aclaración. Las personas que se fueron para la casa se fueron, o sea, Sí, con pago, con todo remunerado. Bueno, Era algo Yasmín, que ya se tiene tenía su planeado. llamada. Sí, señor. Nacho, pues tenemos en la línea a la señora Paula Jaramillo. Paula, nosotros vimos las imágenes que yo creo que le dieron la vuelta al mundo, o por lo menos a nivel Colombia, de ese acercamiento que usted logró obtener en este día sábado. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo el sumo pontífice cuando usted le entregó a su hijo en este momento de la misa? Fue un momento muy emotivo, muy especial para mí y para mi familia, porque el mensaje que yo quería llevarle al Papa era de... No se oye. ¿Aló? Sí, Sí, adelante. tranquila, la estamos escuchando. ¿Aló? Paula, tranquila que la estamos escuchando. Cuéntenos qué fue el mensaje que le iba a dar usted al Papa y cuál fue el que le dio él a usted. El mensaje que yo aprendí de esta lección de vida que Dios me puso en el camino, cómo lograr lo imposible, tan solo dando el primer paso. Recorrimos el camino en medio de la lluvia, el frío, venciendo todos los obstáculos, las dificultades, los miedos, las adversidades, tal como es el verdadero recorrido del camino de la vida, y logramos lo imposible, ver al Papa Francisco. Entendimos que lo que humanamente era imposible, Dios lo había hecho posible. Cuando estuve frente a él, después de lograr pasar todos los controles de seguridad y todos los filtros de la persona más protegida del mundo, yo entendía que Dios quería que Santi tuviera la oportunidad de ver al Santo Padre y recibir su bendición.
Cuando yo lo miré, él me miró a los ojos con infinita bondad e infinita misericordia, se sonrió, besó la frente de Santi, le impuso las manos en su cabeza, le dio la bendición. Simultáneamente yo le dije, su santidad, estoy aquí tan solo para pedirle una bendición de sanación para mi bebé y para los niños enfermos, y una bendición para continuar de fortaleza, para continuar la misión. Él me miró con infinita misericordia y sacó su santo rosario, me lo puso tomó mis manos y las puso entre las manos, y yo entendí el mensaje de la unión de la familia en la oración, como nuestra Madre María lo ha mencionado. Fue un momento muy emotivo porque yo no estaba pidiendo solamente para mí. Creo que Dios me puso a recorrer un largo proceso y un camino hasta llegar al Santo Padre, entendiendo que los muros caen y los puentes se levantan, como las palabras que el Santo Padre ha dicho. Recorrimos un camino a lo imposible y lo logramos, y no fue solamente, fue el camino recorrido en la unión de los corazones. Cuando a viva voz todas las personas se unían y nos decían sí se puede, déjenla pasar. Esa fue la fuerza que también nos permitió dar ese primer paso para ir avanzando en ese camino. Eso fue lo que sucedió y fue un momento muy emotivo, y creo que nosotros, no soy yo, no es Paula, es la unión de la familia. Ese es el mensaje, es la unión de la familia, es entender que juntos podemos lograr lo que es los sueños, si Dios así lo permite, porque cada uno tiene un propio proceso de aprendizaje y un propósito de vida y una misión. Cuando yo pedí por la misión, no solamente era para mi visión, era entendiendo que cada ser humano tiene un propósito, solo que hay personas que se quedan en el camino y no logran continuar por las adversidades, porque se rinden, por la desunión. Ese es el mensaje que yo quiero llevar, de que todo es posible, aún en lo imposible. Paula, muchas gracias y bendiciones, y qué maravilla que lo logró. Sí. Se lo logró en equipo, en familia, sí, la gente la apoyó y llegó donde el Papa Francisco, lo máximo. Hay que volverlo a invitar. Sí, ojalá y venga rapidito. No, hay que volverlo a invitar, y yo también voy a volver a invitar a nuestros televidentes. Usted va a invitar a los televidentes a que voten por... Exacto, Yasmín. Ya tenemos allí en nuestra página de Facebook el link para que les quede más fácil, donde pueden darle clic, ingresar, y allí seleccionan Yasmín, le dan votar, y pues también invitarlos a que en el muro de cada uno de ustedes compartan esta información para que Yasmín sea la mujer más talentosa y la presentadora más bella de la televisión regional. Vámonos para Estados Unidos, porque realmente el aguacerito que cayó en Miami como que estuvo bravo, don Germán. Pues Nacho, pasó por Cuba el huracán Irma, 10 muertos según el reporte, y mire, así hicimos contacto con un amigo de hace muchos años que no tenía contacto con él, que vive en una ciudad que se llama Homestead. Eso es del condado de Miami-Dade, en la Florida, tiene unos 60,000 habitantes aproximadamente, y esa es digamos que es una ciudad muy agrícola, muy rural. Y Jairo Giovanni Peñalosa, colombiano que vive allí, pues comenzó a publicar en su cuenta de Facebook lo que le estaba viviendo él, que nunca le ha tocado vivir sino cubrirlo, y esto era lo que estaba pasando. En las afueras de su casa, pues imágenes de la llegada del huracán. ¿Cuándo llegó el aguacero? Sí, claro, le llegó el aguacero en ese momentico precisamente, y él nos envió muchas gracias a Giovanni por estas imágenes, y también fuimos más allá, le pedimos a él, a pesar de que estaba teniendo problemas en su casa, porque hubo afectaciones en su casa, pues le pedimos que nos contara qué fue lo que realmente pasó allí en ese sitio, en Homestead, a él, a los vecinos, que nos narrara su experiencia. Prácticamente nos hizo un informe de lo que había ocurrido allí, y aquí está Nacho. Germán, mira, yo vivo en una parte que es una zona rural, aquí es más bien una zona agrícola. Las casas son bien distanciadas, y apenas me levanté esta mañana, me fui a dar una vueltica para mirar cómo habían quedado los vecinos. Las casas están bien, las casas mientras estén cimentadas, con buenos techos y todo, hay seguridad. Pero en la parte que he visto, también se ve mucha palma, mucho árbol caído, la cerca hay mucha enredadera que se prende de la cerca.
Entonces el viento se las ha llevado con todo, mucha labor humana, mucho compromiso entre vecinos, ayudarnos. Aquí nos levantamos temprano, quitamos los protectores de las ventanas, que llegara la luz, estar encerrado unos 3 días en una casa, oscuro, sin aire acondicionado, sin ventilador, sin energía eléctrica, no es fácil. Y no, pues gracias hermana, a ti, a todo mundo, y todo bien, todo está bien, sobrevivimos una vez más y como buenos colombianos vamos para adelante. Bueno, la primera mesa Opinión de Antioquia está en todas partes, don Germán, muy bien, lo felicito. Y les digo que estar en esta época de Miami sin luz es como estar en Montería sin luz. Sí, mire ¿no? que ellos tienen que de miedo. utilizar unos generadores, las plantas eléctricas que llamamos aquí, inclusive para poder cargar su celular para enviarnos ese informe, las imágenes que nos estaba mandando, porque no hay energía. Ya digamos que el peligro pasó, al menos en esa zona, pero sí hubo daños como los árboles, las construcciones que están afuera de las casas, por fortuna, son construcciones hechas al estilo latino, digámoslo así, que están bien cimentadas, como decía él, y no pasó a mayores el asunto. Gracias. Señores, una a Giovanni. pausa y volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Trabajamos para vos. Granjas comunitarias modelo en el país de atención rural para exhabitantes de calle. 203 personas beneficiadas. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Canal Cosmovisión abre su convocatoria oficial al concurso Señorita Antioquia Cosmovisión Real Belleza en Grande. Las aspirantes deben tener una edad entre los 18 y 24 años cumplidos y una estatura mínima de 1,70 m sin calzado. Inscríbete de lunes a viernes en el teléfono 444-6336, extensiones 1240 y 1100 o escribe al correo prensa@cosmovisión.tv. Cosmovisión Real Señorita Antioquia Belleza en Grande. Invita Cosmovisión. Dos cosas puntuales. Primero, señores, ya se acabó el verano, viene época de invierno, así que en todos los municipios en donde nos están viendo, pues empezar a tomar las medidas de precaución. Mañana le vamos a dar unas imágenes de alguien que me dice que se le está cayendo un barranco, nos pidió que le ayudáramos, vamos a ver de qué manera le podemos contar al DAPAR para que le ayuden. Entonces, ojo, no estoy diciendo que venga fenómeno del niño, ni de la niña, ni que va a llover mucho. Esperemos que sean las lluvias normales, pero a veces son intensas y pueden generar. Segundo, veo, y lo voy a que valga la redundancia, veo una segunda arremetida de los motociclistas marcando la cantidad de huecos. Estábamos comprometidos y supuestamente están trabajando en esto, pero vi hoy pues una cantidad de imágenes, Liliana, ¿en qué irá esto? Porque nos dijo, no, tranquilo, esto va a salir rapidísimo, pero todavía veo, y nuevos, o sea, veo nuevos aerosoles en la calle. Lili, ¿en qué va? No, Nacho, habrá que preguntarle a la Secretaría de Infraestructura en qué va el proceso de tapar los huecos, porque ellos habían dicho que durante un mes iban a tapar más de 1000 huecos. Tengo entendido que lograron tapar en 15 días esos 1000 huecos, o sea, que es decir que el proceso va muy bien, pero igual la ciudad incluso está en un deterioro de la malla vial impresionante que no es fácil solucionarlo. Habrá que preguntarle a la secretaria que nos cuente. Voy a ponerme en esa tarea, Nacho, y mañana sí, claro, traigo porque la me impactó respuesta mucho. Vi una cantidad de fotos hoy y otra vez. Nacho, para saber qué ha pasado con eso. A propósito de los huecos, en la 70, esta vía estaba cerrada y por allí transitaban muchas personas y justo haciendo la fila me tocó ver 2 personas que se cayeron porque se fueron a un hueco haciendo ahí la fila para entrar a la misa del Papa. Preocupante también allí esa situación. ¿Cómo se llama la señora que no ha venido a reclamar al Papa que se ganó? Rosario Ateortúa. Por favor, doña Rosario, de señales de vida, el Papa se quiere ir con usted. Sí, no, pero vamos a ponerle hasta pasado mañana. Sí, pasado mañana. Hasta no el ha aparecido. Hasta el miércoles. No ha aparecido. Ni lo ha reclamado. Entonces lo volvemos a rifar aquí en el programa. Sí, porque sí había muchas personas
muy interesadas. Bueno, Sí, Nacho, señor. ya que estaba hablando de invierno, si quiere le entrego un reporte que hoy nos dio el DAPAR, porque ellos mencionaban que el huracán antioqueño ya tiene bastantes estragos de las fuertes lluvias que se han venido presentando en esta región del departamento. Se habla de desbordamiento de varios ríos, entre ellos el río Apartadó, Chigorodó y el río León. Se habla de cerca de 350 familias damnificadas, 185 en Apartadó, 50 en Chigorodó y las restantes en el municipio de Carepa. Esas son las imágenes que nos comparten desde el DAPAR de la emergencia que se está presentando en estos municipios. Se declaró calamidad pública en Apartadó y Chigorodó. Está pendiente que se declare también en Carepa. El Apartadó ha sido uno de esos municipios más afectados. Se habla de cerca de 3.000 personas afectadas y también una persona murió por una creciente súbita que se presentó en uno de esos ríos, Nacho. Es decir, que la situación está preocupante. Bello, San Félix también se fue parte de la calzada, creo que la vía está cerrada, o sea, ya Sí, empezó, señor. la agüita empieza a hacer sus daños. Entonces se hace un llamado de atención a todas las personas para que tengan especial cuidado, más que todo con el tema de crecientes súbitas, Nacho, porque es ahí donde muchas personas pierden la vida, y también que se amarren muy bien los techos por todo el tema de tejas y demás. Son las recomendaciones que nos entrega el DAPAR para toda esta temporada de invierno que ya empieza. José Fernando Gil, sáqueme una duda, ¿el Tour de España eso se acabó, o el de Francia, o en el La que Vuelta está a por ahí? España La Vuelta a finalizó España. el domingo, ¿Y quién Nacho. se la ganó? Chris Froome. No, es que El que se ustedes a esperaba. mí me regañan los televidentes. Eso es como ganarse la lotería, Pero ¿qué ha el que es pasado bueno con, es bueno. Pero El que ¿qué ha bueno, pasado con la bicicleta de él que dicen que tiene motor? Si tiene, no tiene. Esos son Tiene su rumores ayudita. más, Yo no diría puedo uno de creer los Jasmine, que perdedores. usted vaya hasta por allá. Que Porque se- el hombre... Pero ¿Dijeron sí, eso? en Sí, serio, sí, sí, señor. claro. Que anda Inclusive solita la mostraron un video moto. de una bicicleta Ya es que una funciona moto, así. sí, señor. O sea, ya los motorcitos son tan chiquitos que los Ha camuflan. dicho Como en eso, el Nacho, tubo. pero ha ganado etapas con bicicletas prestadas. Así es, Ha hecho de hombre, todo. bueno. Ese hombre Bueno, es José. fenomenal. Además de eso, Nacho, a nivel deportivo le cuento que este fin de semana a dos colombianos le fue muy bien en el exterior, a Andrés Ibargüen en Argentina y a Carlos Vaca en España. Y a otros dos colombianos no les fue tan bien, a James Rodríguez y a Radamel Falcao García. Sus equipos perdieron en la liga alemana y en la liga francesa. Y finalmente le cuento que el número 1 del tenis hoy por hoy es Rafael Nadal, ganó el US Open ayer. Muy bien. Y mañana arranca la Champions League, el torneo más importante para los que nos gusta el fútbol. Bueno, sí, pueden votar todos los días. Tranquilo, sí. Ayúdenos. Quiero a Yasmín con ese. Y varias veces al día también. Sí, varias veces al día, sí. ¿Dónde? A ver, repita, porque que apareció el error 404 es porque se les fue una S. Vuélvame a repetir en dónde es que es No, la pero cosa. Nacho, para que esto no les suceda, ingresen allí a nuestro Facebook y allí está el link con la fotografía de Yasmín, muy bonita ella, Por muy cierto. bien maquillada, Muy bien por maquillada. cierto. Le cuento quién la maquilló. Le dan link. Sí, cuéntenos quién la maquilló. Vea, Yasmín estuvo hoy donde Alejandro Fernández. Sí, Ay, señor. súper. Es un gran maquillador, muy de la casa Cosmovisión. Él tiene su salón de belleza sobre la avenida Nutibara. Además, también ha maquillado reinas, modelos. Sabe mucho de styling, de lo que es maquillaje, de lo que es peinado. Ya saben, Alejandro Fernández Nacho López. Usted verá Sí, si de pronto señor. puedo dar pues el número de la peluquería. No sé, si usted me autoriza. Como una cortesía. Como una cortesía de Alejandro Dígame. Fernández. 412-4808. Muy bien. Hoy todo el mundo está feliz con todas ustedes, diciendo que están absolutamente bonitas, que dónde fue que estuvieron, que el maquillaje. Pues, Yasmín, ya sabemos quién. Sí. Y ustedes sí. No, Liliana también. ¿Qué más me va a contar hoy, Lili? Bueno, Nacho, le voy a contar que hay varias noticias de la Dirección Seccional de Salud. Entre ellas, continúan las denuncias por posibles casos de corrupción que se vienen presentando al interior de la Dirección Seccional de Salud. Se habla que muchos de sus funcionarios están, cuando se sellan los establecimientos, retiran los sellos antes de tiempo, que cuando no tienen la autorización hacen por ahí cualquier cosa con tal de que se le dé. Dice el secretario de Salud que hasta el momento no se tienen pruebas. Son 4 funcionarios que están siendo investigados en este momento, que le piden al concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ha hecho esas acusaciones, que presente las pruebas para poder adelantar las investigaciones. Y también le cuento que se presentaron 4 casos de varicela al interior de la cárcel Pedregal. Se habla... Esta sí es contagiosa. Sí, Sí, Nacho, se habla en ese que se están aislando estos presos, y también que no se va a permitir visitas durante los fines de semana. Se está Muy haciendo bien. unas visitas de la Dirección Seccional de Salud para saber qué otras medidas se deben de tomar. Germán, la suya de cierre. Nacho, por lo menos 350 estarían los colados en las listas que entregaron las FARC
para hacerlos pasar como parte de la fila. Eso ya lo habíamos vivido con los paras. Sí, O sea, se repite la historia. Repite. Digamos que se esperaba que eso pasaba, pero lo que se está investigando ahora es si pagaron, si compraron franquicia, como hicieron algunos bloques de los de narcotraficantes estos que compraron franquicias en la SAUC. Es decir, 350 en los que hay dudas. Digamos que no están de una vez catalogados como colados, sino que dice el gobierno que hay dudas en estos porque parece que no son de la guerrilla, que no pertenecían y obviamente los sacarán de ahí. La ventaja, Nacho, en este caso es que los detectaron antes de, digamos, de hacer parte de todos estos beneficios y si no son, los sacan de una. Adelante, doña Lina. Le cuento que el señor Carlos Arturo Pérez García, quien en el periodo 2008 y 2011 fue el alcalde de Cisneros, está siendo señalado por parte de la Fiscalía de suplantar a una arquitecta para hacerla figurar como contratista en 6 contratos de ese municipio por valor de 28 millones de pesos para hacer un supuesto suministro bibliográfico a los hogares infantiles de la población. Adicional, dice la Fiscalía, la unidad de investigaciones, pues que el secretario fue quien recibió los cheques, el señor Luis Fernando Jaramillo, y en este momento entonces, pues el señor Pérez y el señor Jaramillo fueron capturados y se les va a imputar por parte de la Fiscalía delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Hablando de corrupción, pues mire lo que se viene. Neurides, eso es normal, ahí están enredados 12 millones de dólares y claro, todo el que se pueda montar en el bus de esas listas se va a montar porque platica es lo que hay. Cuida la menuda, que los millones se cuidan solos. Eso sí es cierto. Entonces ya los municipios aprendieron a robarse la graneadita. 28 millones. 28, pero son 28 aquí, dentro de 6 meses me saco otros 12. Sí. Así es la situación. Yasmín, la suya de cierre. Sí, señor. Nacho, porque se está llevando a cabo en Bogotá, Medellín y Cali una campaña que se llama No Más Llantas Abandonadas, y es porque es un lío completo, porque obviamente no es un hecho que se deteriore rápidamente, sino que finalmente lo que hacen con ello es recuperar todo este material de acero y convertirlo en polvo de caucho. En estos momentos se han recuperado en 4 años 6.500.000 llantas recogidas y está esta labor en 20 de los 32 departamentos de Colombia. En la Albania, La Guajira, se encuentra la primer planta de reciclaje de llantas de gran tamaño que tienen aproximadamente un promedio de 4 metros de diámetro y con eso se espera que se convierta en polvo de caucho y toneladas de acero para la construcción y pavimentación de las vías. Mañana, como ya se me acabó el tiempo, me preguntan por qué. Listo. ¿Por qué pasa eso? La suya de la cierre. mía de cierre, el día de ayer inauguró y abrió sus puertas la versión número 11 de la Fiesta del Libro y la Cultura aquí en la ciudad de Ahí está Medellín. metido el cuento de Mafalda. No, Mafalda es totalmente aparte. Ah, ok. Esta es la versión número 11. Se desarrolla en el Parque Explora y en el Jardín Botánico. Se esperan pues 400.000 visitantes a esta gran feria que tiene como por primera vez invitado a un país internacional. En esta oportunidad es Brasil. Yo quiero ir. Que trae libros en portugués y en español. Y entre otras cifras, trae 300 escritores entre nacionales y extranjeros. Se dictarán 30 talleres a cargo de los escritores. ¿Cuántos libros se ha leído este año? Yo me he leído 2 libros, Nacho López. Muy bien. 2 libros. Hay que ir, mañana vuelve y me la repita porque hay que hacer la invitación completamente. Sí, Nacho López, porque de verdad que hay unas cifras bien interesantes y esto es totalmente mañana gratuito. abrimos con esa, me gusta mucho porque hay que poner a la gente a leer. Total. Nacho, mire, en líos con la justicia se encuentra el exalcalde del municipio de Cisneros, Carlos Arturo Pérez García, como lo decía Lina, sí. 28 millones de pesos está allí involucrado por comenzar a robar, pero lo grave no es eso, sino que también hay otro funcionario que está involucrado, o sea, él hacía todo el montaje y ponía a otro funcionario a que reclamara el dinero. Y Nacho, una compleja situación se vivió este fin de semana en el barrio Robledo, porque hubo 3 homicidios, según las autoridades, pues allí, debido a la captura de una persona, hay un reacomodamiento y por eso se vienen presentando... Que no se vaya a caer el pacto del fusil, porque otra vez empezó a así es, Nacho, vamos bien. Mire, corrupción por todos los lados, lo mismo en la salud. Entonces yo cierro este local, págueme 1 milloncito, 2 milloncitos y se lo vuelvo a abrir rapidito y le corto el sello. Esa es la corrupción que estamos viviendo. El diablo que se está apoderando de nosotros, Nacho. El diablo por el bolsillo. Por el bolsillo, qué pesar. Y con una justicia tan floja y tan mala como la de este país. Y en última se cayó eso del jubileo.
Ah, sí. Como Sí, decían, es que al eso ya lo Papa vi. Paulo, al que Juan Pablo Pablo, II. ahí está, él fue y lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. Así es, Juan Pero es que Pablo no lo podía II. hacer, Ah, no, por eso. porque eso le corresponde a la justicia. Señores, del país. mañana nos vemos. Muchos invitados esta semana, temas bastante interesantes. No se despeguen de la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias.